todos, pueblo bueno, pueblo digno de Venezuela. Hoy, jueves 4 de febrero, fecha de patria, fecha de nacimiento, fecha de amanecer, fecha de futuro perdurable. Estamos aquí cuando son las 10:02 de la noche del día jueves 4 de febrero, con ustedes, trabajando en el programa número 13 de la política en el diván. Y es muy importante resaltar esa fecha. Resaltar sobre todo las razones que llevaron a el inicio de la Revolución Bolivariana los días 27 de febrero, 1 y 2 de marzo del año 1989, la masacre contra el pueblo que salió a las calles pidiendo pan, la masacre, los asesinatos masivos que ocurrieron en febrero y marzo de 1989, que inauguró el llamado expediente de las fosas comunes, como eufemísticamente trataron de llamarlo los voceros del régimen de Carlos Andrés Pérez en esa época, y que el pueblo de una forma certera denominó la peste. El levantamiento de esos militares dignos, de esos militares valientes, ese comandante valiente que en la madrugada partió en dos la historia política de Venezuela en el futuro, y aún ahora deberá conocerse la historia de Venezuela, la historia más reciente de Venezuela, como todo lo ocurrido antes del 4 de febrero de 1992 y todo lo que ocurrió después. Antes, la ignominia, la indignidad, el abandono, Venezuela sumida en el hambre, los niveles de pobreza superaron el 70% durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la deserción escolar era de las mayores del continente y había llegado a récord de deserción en todos los niveles de escolaridad. Menos del 20% de la población tenía acceso a la salud pública. La mentira, el engaño permanente de aquellos que se habían apropiado de las riquezas que nos pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. La privatización de la CanTV, la privatización de Sidor, el intento acelerado de privatizar nuestra principal industria petrolera, la liberación de todos los precios, el congelamiento de los salarios, la imposición de medidas que cuando se han probado en otras partes del mundo han generado lo mismo que aquí generaron: pobreza, abandono, angustia, desaliento en las grandes mayorías. Contra eso, el relámpago que amaneció el pasado 4 de febrero de 1992. Hoy, 24 años después, rendimos homenaje cotidiano a esos hombres y mujeres valientes que dijeron no puede seguir Venezuela por el rumbo a la que le han llevado los gobiernos adecoburgueses, los gobiernos copellano-burgueses. Y ahora, que hay que decirlo con todas sus letras, que se encuentra amenazada no solamente la revolución bolivariana, no solamente el gobierno revolucionario que valientemente dirige Nicolás Maduro, que se encuentra amenazada toda la población venezolana, porque lo que está ocurriendo con la irrupción del Parlamento adecoburgués es una amenaza contra todas las mujeres y contra todos los hombres en Venezuela. Es una amenaza contra las misiones sociales, es una amenaza contra Barrio Adentro, es una amenaza brutal en contra de la gran misión Vivienda Venezuela, es una amenaza contra todas las medidas de protección que el gobierno revolucionario de Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro impusieron para la protección de las grandes mayorías del pueblo de Venezuela. Y es muy importante señalar y denunciar esa amenaza, porque esa amenaza ha tenido fuerza por una herramienta que ha utilizado el enemigo del Parlamento adecoburgués y el enemigo de la derecha venezolana. Recurrieron al engaño puro y simple, recurrieron al llamado paquete chileno, a la mentira, a la estafa, y con esa vía lograron imponer la mayoría que tienen en el Parlamento actualmente. Chávez nos los advertía, como nos advierte tantas cosas. Escuchemos a Chávez. Andan haciendo un esfuerzo bastante grande
¿no?, para tratar de borrar su pasado y tratar ahora de, bueno, presentarse con otro rostro bien lavado, tratar de engañar al colectivo, y andan haciendo su juego, pues. Claro, el juego de ellos es enmascararse, el juego del engaño, de la mentira. Siempre fue así, pero hoy con más razón. Todo bien pensado, todo bien pensado, todo bien pensado, es una estrategia de marketing. Solo que ellos no toman en cuenta algo. Ya el pueblo de hoy no es el mismo pueblo de hace 40 años atrás, de hace 20 años atrás, de hace 30 años atrás. Ya este pueblo despertó. Entonces a la burguesía hay que decirle eso. Hay que plantarle batalla, ¿eh? Batalla con argumento contra sus mentiras, nuestras verdades. Contra su sinvergüenzura, nuestra moral, nuestra ética, porque ellos no tienen vergüenza, no tienen ética, no tienen valores de verdad. Nosotros sí tenemos. Con el juego del engaño y la mentira, le quieren quitar a más de 1 millón de familias que han sido beneficiadas con la gran misión Vivienda Venezuela, sus viviendas, para entregárselo a los banqueros para que ellos las puedan capitalizar, es decir, convertir en una mercancía. Justamente de eso hablaremos hoy, del juego, del engaño y la mentira, de cómo han logrado colar una cantidad de elementos que agreden a la población y con la población se siente en ocasiones inerme frente a esos engaños, frente a esas mentiras, frente a esos disfraces, ahora que está iniciando el Carnaval 2016. De esos disfraces y de esos engaños hablaremos hoy en La Política en el Diván. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a @JorgeRPSV o a @Política Diván. Ya regresamos a La Política en el Diván. Regularmente definimos el engaño en oposición a otra palabra, verdad. Entonces uno podría decir que el par entre verdad y engaño conforma exactamente la forma como vemos la realidad. El engaño sería falsear y perturbar una realidad que es verdadera. Las campañas electorales regularmente se utilizan el marketing, ¿verdad?, publicitario, utilizan estructuras conceptuales y de prejuicios para producir exactamente un estado en el electorado. Para producir ese estado se basan en algunos elementos que uno podría decir que son verdaderos, pero que regularmente proponen unos conceptos que no se corresponden con su programa electoral. Los programas electorales regularmente son programas son programas parciales, y como programas parciales dicen una parte de la verdad y en otra parte dicen regularmente mentiras sobre lo que se está proponiendo como programa. Tantas cosas que dijeron y no se ve nada, no se acabó la cola, dijeron que se iba a acabar la cola de la comida, la cola de los terminales, yo no veo nada de eso. Eso fue un engaño para el pueblo, porque imagínate, las colas aún todavía no han terminado. La mentira que son los de Cuálido. Ellos dijeron que no iba a haber más cola, igualita hay cola, pero ellos son los que están saboteando. Si ellos no sirven, nosotros encargaremos de sacarlos de allí. Ellos manipularon eso, diciendo que se acabarían las colas para que votaran por ellos. Lo manipularon, lo tergiversaron y lamentablemente de nosotros, los revolucionarios, caímos en el juego. Berribeitia es el diputado, no sé el nombre, pero ella apelló, mira, le hicieron una entrevista y él dijo que ese era un marketing político, se está burlando hasta de los que votaron por ellos. El pueblo tiene que despertar, se están burlando de ellos porque ellos, que ese era un eslogan político, que ellos no van a terminar ninguna cola. Podríamos dedicarle unas 8 horas de programa La Política en el Diván, desentrañando todo es un expediente de mentiras, de engaños, de conductas sociopáticas, de manipulación que se intentó hacer y que se hizo con un sector muy importante del pueblo de Venezuela. Todo este cuento de las colas arrancó en enero del año pasado. Es decir,
Los cálculos de ellos estaban claros. En un momento en el que, por razones de la época, enero, veníamos de las épocas decembrinas del año 2014, ellos iniciaron un proceso de golpe seco que incluía el sabotaje económico, incluía la guerra económica, y todo eso iba a estar concatenado con un ataque a nuestra moneda. Ahí está Dollar Today agrediendo a la moneda venezolana, la caída de los precios del petróleo y el agotamiento, hay que decirlo todo, de un modelo rentístico que no daba para continuar avanzando y construyendo la economía que ahorita propone el presidente Nicolás Maduro, convocándonos a todos y a todas, y convocándonos sobre todo a aquellos que queremos que resolvamos los problemas que agobian a las venezolanas y a los venezolanos. ¿Cuál fue la respuesta de esa asamblea? Negarle al presidente Nicolás Maduro del decreto que solicitó para poder enfrentar los tremendos problemas económicos que enfrenta Venezuela. Con este asunto de las colas, pues este asunto de la cola lo convirtieron en su principal eslogan de campaña. Fíjense, aquí dicen que ellos no prometieron acabar con las colas. Vamos a ver cuáles son los videos que tenemos. Todo lo contrario, nosotros nunca prometimos que al ganar se iban a acabar las colas. Cola todos los días, para la comida, para la farmacia. Ya está bueno de tanto abuso todo el tiempo. Caramba, qué intolerancia. Son tan descarados, son tan caraduras, son tan cara de mármol, son tan cara de piedra, que le mienten al pueblo de Venezuela y lo hacen de una forma, pero con el mayor desparpajo, sin ninguna posibilidad ni siquiera de tapar un poco, así como el cocainómano de Bush anunció que había armas de destrucción masiva en Irak y por tanto tenían que invadirlo, generando cientos de miles de muertos, sobre todo de civiles, y después con la misma cara de cocainómano dijo que no, que era mentira, que se habían equivocado, que no había armas de destrucción masiva en Irak. Hay centenares de documentos que certifican que ellos sabían, que ellos bien sabían que no había armas de destrucción masiva y sabían también que no había ninguna relación entre Irak, el gobierno de Saddam Hussein y el ataque a las Torres Gemelas que ocurrió y que fue uno de los argumentos y excusas para la invasión a Irak y antes la invasión a Afganistán. Es decir, en la utilización de la mentira, que está bien descrito en muchos manuales de psiquiatría, acerca de que aquellas personas que recurren de forma permanente a la mentira, que recurren de forma permanente al engaño y que sobre todo recurren a la manipulación, encierra un elemento de conducta psicopática. Ellos claro que dijeron que iban a acabar con las colas inmediatamente después que ocurrieran las elecciones parlamentarias. Y cuando se les preguntó, mire, ustedes dijeron que iban a acabar con las colas, ¿qué pasó con eso? Miren lo que este señor Berrizbeitia dijo. Ustedes prometieron en la campaña electoral era que iban a acabar las colas y que el 6 de diciembre la última cola que iban a hacer los venezolanos era para votar. Cuña publicitaria, la última cola que vas a hacer es la cola que vas a hacer para votar. ¿Dijeron o no dijeron ustedes que iban a acabar la última cola, la mesa de la Unidad Democrática? Cuña publicitaria. Ah, fue una publicidad, es decir, el marketing estuvo por encima de lo social. Pues, tienen publicidad. Pero, diputado, ¿cómo eso podría interpretarlo cualquiera de nuestros usuarios como demagogia? Ustedes ofrecieron y no cumplieron. Bueno, habrán usuarios que pueden interpretarla como esa, como otra diciendo es verdad. En una campaña publicitaria que digan la última cola que va a ser la que votes. Bueno, por eso no quiere decir que no vamos a acabar con la cola. ¿Y por qué ustedes no hablan, del tema del gobierno y el ejecutivo? ¿Y qué pasó con la última cola? Un eslogan publicitario de una campaña electoral. ¿Cómo se sentirán aquellas venezolanas y aquellos venezolanos que votaron por la derecha, pensando, bueno, que esa era la oferta electoral? En efecto, en una campaña electoral, un elemento muy importante de esa campaña es la oferta electoral. Nosotros hicimos una oferta de 9 puntos relacionados con la misión transporte, relacionados con las grandes misiones sociales, relacionado con la profundización de la independencia nacional, relacionado con la educación, relacionado con la juventud, relacionado con la salud. Eso estuvo plasmado en un documento que resultó publicado en todos los periódicos y que se distribuyó
por millones en toda la población venezolana, las propuestas de nuestros candidatos a diputadas y a diputados. Este señor Berrizbeitia le dice a aquellos que votaron por él, mira, bueno, sí, te engañamos, pues nos dio la gana de engañarte. Y hay un aforismo que señala, en inglés dice no news, good news. Las noticias que no existen son buenas noticias, porque ellos además no estaban utilizando el asunto de la escuela como un argumento para la campaña electoral. Sus intenciones eran muy otras. Escuchémosla y veámosla, lo que un sujeto llamado Carratú Molina conversa con un conspirador, psicópata y además promotor de la violencia en Venezuela. Escuchen. En los lugares donde haya colas, grandes colas, ellos se van a acercar. La misma vaina, violencia con esta vaina, que hay una vidriera, le parten la vidriera y al partir una sola vidriera la gente se lanza a saquear. Vamos a empezar a hacer una ola de saqueos ya violentos. Esto va a generar que la Guardia Nacional ya no va a reprimir el grupito de estudiantes dirigidos por ahora sí que son dirigidos por la oposición oligarca, sino le van a caer coñazo al mismo pueblo, a los mismos sectores que hacen cola. Esa es una de las condiciones, esa es una de las estrategias que tenemos. Empezar a mover a estudiantados, no en las avenidas principales donde hay, sino en los grandes comercios, Bicentenario, toda esa mierda, donde estén ellos, donde haya grandes colas, ahí se dirigirán y harán los primeros peos, quemarán cautos, buscarán que los medios, la Guardia Nacional, los órganos represivos le presten atención y ataquen. Entonces también van a ser atacados el mismo pueblo, van a generar conflictos allí. Ese es el mejor empleo que tenemos para generar peo. Ya no es lo mismo que ponga un estudiante preso que una viejita que está haciendo cola le claven un perdigonazo. Eso es así, vamos con todo, esto ya tiene que ser sin miramiento, pues, y esa maricada. Por eso lo de hablar de paz, almirante, recuerde que es una estrategia para hacerle ver al mundo que somos pacíficos, pero estamos con la intención de escoñetar a lo que venga. En eso estamos claros. Más allá del lenguaje florido, esa era la estrategia y sigue siendo la estrategia. La zozobra, la angustia, la violencia, la agresión a la institucionalidad democrática y también utilizar y tratar de sacar algún tipo de rédito electoral de la mentira, del engaño y del marketing, como dijo el señor Berrizbeitia. Uno de esos señores que está hablando es este que está aquí. Este es el señor almirante Carratú Molina, que fue jefe de la Casa Militar cuando Carlos Andrés Pérez lanzó en su segundo gobierno ese paquete de medidas económicas que sumió en la desesperación y en el hambre a las grandes mayorías del pueblo de Venezuela. Yo tengo una anécdota con este señor. En el año 1990, yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y el gobierno de Pérez había detenido, había secuestrado y había torturado más de 50 estudiantes que salimos a la calle a protestar contra por el pasaje preferencial estudiantil y por el presupuesto justo para las universidades autónomas. Fueron secuestrados, no sabíamos dónde tenían detenidos a esos estudiantes. Estaba muy cercano, muy fresco la masacre de febrero y marzo de 1989 y después de las protestas que tuvimos para que se liberaran a estos estudiantes, pues nos convoca al Palacio Miraflores el presidente Pérez. Y yo entré a lo que ahora se conoce como el Despacho 1. En la antesala del Despacho 1 estaba este señor Carratú Molina. Eran las 9:30 de la mañana. Y a las 9:30 de la mañana el señor Carratú Molina me dice, siéntese, bachiller. Yo me siento. Y me dice, ¿se quiere tomar un whiskycito? A las 9:30 de la mañana, en el Palacio de Miraflores. Y yo le dije, almirante, no es muy temprano para que usted se eche un palo. Se sonrió y dijo, bueno, si no me acompaña, igual yo me voy a tomar uno. Le echó hielo, sacó de la gaveta del escritorio su botella de etiqueta negra, lo echó en el vaso corto y lo removió con el dedo, como acostumbran los adecos a hacer con el whisky 12 años, con el escocés 12 años. Y yo dije en esa oportunidad, si el jefe de la Casa Militar, del presidente de la República, se está echando palos a las 9:30 de la mañana de un día jueves, pues esto es un reflejo de la descomposición moral, ética y social de este gobierno del señor Pérez. Pues este señor Carratú Molina, quién sabe cómo se habrá afectado ese cerebro con tantos y tantos y tantos tragos de etiqueta negra que se habrá tomado desde 1990 hasta la fecha. Ya regresamos con la política en el diván. Bueno, agradecida de tener una casa porque vengo de
de donde estaba viviendo y ya gracias a Dios tengo mis 4 paredes. De verdad que no estoy de acuerdo con lo que dicen Julio Borges, porque de verdad soy una madre y habemos muchas familias, somos de bajos recursos, por lo mismo estamos viviendo aquí en el edificio del gobierno. No tengo para pagar mensualmente o como lo vayan a poner una cantidad en lo que yo lo ponga. No, a mí nadie me dijo, mira, tú tienes que votar por esto para que te den tu vivienda. Nada. Yo voto porque yo soy revolucionaria y siempre lo he sido y siempre lo seré. Pero a mí nadie me dijo, mira, tú tienes que votar para que te den tu vivienda. No, yo obtuve mi vivienda gracias a la misión Vivienda y siempre seguiré votando por mi revolución. Bueno, 1 año y 16 meses, gracias a la revolución. Y mi apartamento es mío. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo Julio Borges con Ramos Avelú, que esto no es de nosotros, eso es de nosotros. A mí nadie me lo dijo por quién tengo que votar. Yo voté por lo que tengo que votar. Por Chávez. Entonces, ¿esta vivienda sí es tuya? Claro que es mía, porque tengo mis llaves. Estas son mis llaves del apartamento. Y este es el título que nuestro presidente nos está dando a cada quien, la familia que está ubicando en cada apartamento, en su casa, porque esa es su casa. Después de que nosotros entramos de esa puerta hacia adentro, ya eso es de nosotros. Y a nosotros nadie nos lo va a quitar. Para lo que teníamos allá abajo en el barrio donde nosotros vivíamos, que eran cajitas de fósforo, esto es una belleza. De verdad, esto es una belleza y hay que agradecérselo a nuestro mandato. No me obligaron a votar por la revolución. Yo voté porque me nació de corazón. Recientemente el señor diputado Julio Borges introdujo ante el Parlamento Adeco Burgués una propuesta de ley que intentaba otorgarle la propiedad a el más de 1 millón de familias venezolanas que han sido beneficiados con la gran misión Vivienda Venezuela. Y uno se preguntaría, ¿pero para qué una ley de propiedad de vivienda si ya los adjudicados en las viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, que no solamente son casas, que no solamente son apartamentos, es una verdadera transformación de la geografía, del hábitat, el hábitat como derecho, la ciudad como derecho humano, la vivienda como derecho humano? No es solamente los apartamentos, sino los mejores apartamentos, con los mejores sistemas constructivos, con los mejores materiales de construcción, con los mejores arquitectos, el maestro Frutoviva, arquitectos jóvenes, propuestas que hacen las mismas comunidades, las experiencias de los movimientos de pioneros, las experiencias de autoconstrucción, una verdadera transformación integral del hábitat al servicio de las grandes mayorías, que ya cuenta con una ley que aprobó nuestro presidente Hugo Chávez, nuestro eterno comandante Hugo Chávez, cuando lanzó, en el marco además de la peor tragedia natural que vivimos, en este caso las caraqueñas y los caraqueños, con motivo de las lluvias de septiembre, octubre y noviembre del año 2010, que fueron tan intensas, que fueron denominadas como una especie de terremoto lento. Más de 19.000 familias se quedaron sin vivienda solamente en la ciudad de Caracas, que además incorporaba elementos novedosísimos y revolucionarios acerca de quitarle a la vivienda su condición y su carácter de mercancía y a la propiedad del suelo urbano y también del suelo rural, pero especialmente del suelo para vivienda, su carácter de mercancía y convertirlo en un derecho, el derecho a la vivienda, el derecho al hábitat, el derecho a la ciudad, que nunca más para un niño o una niña la lluvia significara la angustia de que podía caerse la vivienda, como ocurrió en Macayapa y 7 caraqueños resultaron muertos porque la casa se desprendió y cayó sobre ellos, o como ocurrió en Antímano. A mí me gusta mucho creer que la gran misión Vivienda Venezuela nació en Antímano, cuando Chávez se fue allá al Plan 3 de la Pedrera y le dijo con un megáfono a la gente que allí estaba, sumida en la desesperación, en la angustia, las casas se caían como si fueran de galleta, las barracas a las que fueron arrojados hacía 40 años por la Cuarta República. Y uno se pregunta también, ¿y a Julio Borges no se le ocurrió cuando fue secretario privado de Rafael Caldera, que fue presidente de Venezuela 2 veces, que podía haber incorporado una ley de propiedad de las viviendas en esa oportunidad? No, porque lo que está detrás de esa llamada ley
que está solicitando el que una vez dijo, y si usted no se acuerda, que eso lo vamos a mostrar, que eso no era ninguna vivienda, que eso no era ninguna gran misión Vivienda Venezuela, que ahí no se estaba construyendo nada y que debía llamarse la misión Maqueta. Mentira tras mentira tras mentira, engaño tras engaño tras engaño. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Que me perdonen los señores que venden carros usados, los concesionarios de carros usados. Pero es como cuando usted va a comprarse un carro usado y encuentra que lo tienen pulito y le dicen, no, este carro está perfecto. Y resulta que está pasando aceite. Esa ley pasa aceite y bastante aceite. Fíjense alguna de las cosas antes de ver al señor Borges. Una de las cuñas que ellos utilizaron durante la campaña electoral. Veámosla. ¿Por qué me vas a quitar mi casa? Porque estoy cansada del abuso y quiero decirlo. Porque tengo que pensar como tú y no estoy de acuerdo. Señora, ¿cómo le vamos a quitar su casa si ese urbanismo que usted tiene a su espalda es el urbanismo Santa Rosa en la avenida Libertador del municipio Libertador del distrito capital? Esos terrenos donde se construyeron esos apartamentos que fueron construidos y diseñados por el maestro Fruto Vivas, considerado el más grande arquitecto contemporáneo de Venezuela, para que aquellos que sufrieron con las lluvias pudieran vivir en un apartamento de Fruto Vivas y para que aquellos que estaban ahí en el barrio Santa Rosa, abandonados hacía 80 años, pudieran tener una vivienda digna. Y ustedes saben, señora, de quién eran esos terrenos. Esos eran terrenos municipales. Y usted sabe, señora, quién se había robado esos terrenos. Uno de los más grandes ladrones de los oligarcas venezolanos, el señor Nelson Messerane, que vive ahora donde viven todos los representantes de Alibaba y los 40 ladrones, que viven en Miami, en Florida, después que se llevó todas las prestaciones de los trabajadores de Globovisión. Pues bien, Messerane se había robado esos terrenos y el gobierno revolucionario de Hugo Chávez los recuperó para construir esas viviendas. Y usted dice en esa cuña, me quieren quitar mi vivienda. Usted no vive allí, señora. Nosotros averiguamos. Usted es una actriz. Usted no es ni siquiera adjudicataria de la gran misión Vivienda Venezuela. Engaño tras engaño tras engaño. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está detrás de esa citada ley? Buscar la forma de volverle a quitar los apartamentos y volverlos a mandar para Nueva Tacagua, volverlos a mandar para el Plan 3 de La Pedrera, volverlos a mandar para Ojo de Agua, para la carretera vieja Caracas-La Guaira, volver a mandar a los sectores populares, a donde ellos quieren volverlos a arrojar, porque cuando convierten el apartamento de la misión vivienda en esa ley en mercancía, lo que están diciendo es lo mismo que decía el diputado Ismael García. También tengo una anécdota de Ismael García con el presidente Chávez. Una cosa que le dijo Chávez una vez a él, mira, a mí no me gustan porque no me gustan, pero no lo vamos a decir ahora. Ismael García dice en un programa de televisión con Vladimir Villegas, dice, no, para que la gente pueda tener la propiedad individual de su vivienda y pueda ir y pida un crédito en un banco. Ahí está el meollo del asunto, que la gente agarre, que le pongan un valor a la vivienda, que la conviertan en propiedad individual y no familiar. Entonces un miembro de la familia puede decidir y el banco prestarle plata a un interés, por supuesto, es decir, la vivienda como mercancía, y después, cuando no pueda pagar el crédito, entrégame la vivienda y te vuelves a ir al cerro de donde nunca debiste haber salido. Miren las cositas que dice el señor Julio Borges y miren lo que le responde el comandante Chávez. El gobierno se siente tan acorralado y tan desesperado que comienza a anunciar por radio y cadenas de televisión que ahora sí ellos van a entregar el título de propiedad. Estamos entregando los títulos de propiedad unifamiliar de esos apartamentos que están construyéndose. Él no tiene que seguir presentando maquetas y ofreciendo, tú vas a vivir en el quinto piso de esta maqueta cuando esté listo. Eso no puede ser. Nosotros nos preguntamos dónde están esas viviendas. Dice la burguesía, no, que esa es una regaladera, que Chávez está regalando la plata. Ah, porque ellos quisieran seguírsela robando. La verdad es la verdad de un gobierno que gasta más en publicidad de lo que construye en vivienda. Ese edificio no es del gobierno, ese edificio es de las
familias que ahí viven, que van a vivir ahí, es propiedad comunal, propiedad multifamiliar, propiedad social. Lo que queremos destacar es que se establece una ley clara, un reglamento claro, para que no solamente quienes han sido beneficiarios de la Misión Vivienda, sino también quienes vayan a ser beneficiarios de la Misión Vivienda tengan la seguridad que hoy, ayer y mañana tendrán la propiedad plena de su casa, de su apartamento y de la tierra que está allí. Estos son los amuros urbanísticos, por decirlo así. Porque ellos, los privados, casi no construyen viviendas para el pueblo. Zamuros cuidando carne. Eso es lo que es el señor Borges. Es convertir la vivienda en mercancía, quitársela al pueblo, entregársela al banco. Y la otra cosa, que es lo que más les importa, es lo que tiene que ver con la propiedad del suelo. Porque en la ley que aprobó Hugo Chávez, con la declaratoria de terrenos a vivir, es decir, de zonas de la ciudad que se iban a dedicar y que se dedicaron exclusivamente a la construcción de vivienda, otras zonas que llamaron zonas de peligro inminente, que no podían ser habitadas, que era justamente a donde los gobiernos adecoburgueses y copellanoburgueses arrojaron a millones de habitantes de nuestras ciudades, a los peores terrenos, a los lechos de las quebradas. A eso lo llamó Chávez, zonas de peligro inminente, y prohíbe expresamente que allí pueda habitarse, allí puedan estar las personas. Esa es la verdadera intención, que la gente vuelva a la misma situación en la que estaban en la Cuarta República. ¿Y qué viviendas hacían en la Cuarta República? Sobre todo en los años después de que se impuso a sangre y fuego el neoliberalismo salvaje a finales de la década de los 80. Nosotros nos fuimos, el equipo de producción de La Política en el Diván, a una zona muy cercana en la ciudad de Caracas, al Manicomio, en Lídice. Y allí, que construimos, por cierto, una bella casa de la cultura, la casa y el Boulevard de los Guerrilleros, en el Manicomio, vimos el testimonio de quienes vivían en barracas de 40 metros cuadrados. Veámoslo. El equipo de producción de La Política en el Diván se trasladó aquí en La Pastora, en el sector Simón Rodríguez, para recordar cómo ellos vivían en la Cuarta República, en las famosas barracas. Todo comienza en la comunidad Simón Rodríguez, en Manicomio, parroquia La Pastora. Al transcurrir los años 60, el pueblo venezolano de esta colectividad fue desalojada de sus terrenos en el sector Campo Elías, con la promesa de ir a vivir en apartamentos. Aquí está la historia de la democracia de la Cuarta República. La Cuarta República en 1960-61, ellos comenzaron a traernos a nosotros. Yo nací en el sector Campo Elías, sector Lídice de Campo Elías, y ahí mi familia que venía de Yaracuy y de Barquisimeto en este caso, con muchas otras familias, la sacaron de allí con el pretexto de que iban a hacer unos bloques. En verdad hicieron los bloques de Campo Elías, pero nosotros nos dejaron aquí porque no podían, mi familia no tenía cómo pagar, venía del campo pues. La gente en ese entonces no tenía 300, 400 bolivianos, no tenían, y si no los tenían no te trasladaban. Y así fue pasando el tiempo, y ya de eso han pasado ya casi 60 años desde que nos entregaron estas barracas, pues. Los reubicaron mientras tanto para que ellos pagaran en esos bloques y estuvieran bien. Bueno, aquí mi familia no pudo pagar, como muchas de las familias fundadoras aquí del barrio Simón Rodríguez, ya eso fue eterno. Estas barraquitas miden 49 metros cuadrados. Solamente eran 2 cuarticos, una cocina muy pequeñita y una sala. Todo de zinc. Los baños eran excusados, eran letrinas, pero eran excusados. No eran dentro de las viviendas, eran fuera de la vivienda, por supuesto, y eran colectivos allí, o tenían batea. Yo me recuerdo muy bien de eso porque yo lo viví. Yo me recuerdo que nosotros pasábamos mucho trabajo así en las tardes, con el color que hacía, en la noche, el problema que de repente en ese entonces la violencia, que un tiro que traspasaba, o sea, nosotros veíamos mucho en zozobra, en ese entonces de esa Cuarta República. Yo tengo aquí en el barrio desde el año 70 por ahí, que compré una barraquita que me costó 3.000 bolívares. Y bueno, han transcurrido casi 42 años de eso. Y todavía estoy aquí luchando en el barrio, pues. A mí me parece bastante bien porque a las personas que necesitan su vivienda,
Me parece maravilloso que ahora estén viviendo dignamente y que tengan una propiedad que puedan decir, esto es mío, que me lo dio el gobierno. Y miren, no se crea, nosotros tratamos de darle visos de cientificismo a algunas de las cosas que decimos aquí en la política en el diván. Y nos preguntamos, buscando hacer un algoritmo al respecto, si el señor Julio Borges es militante de Primero Justicia y el partido Primero Justicia tiene un gobernador, el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, nos preguntamos cuántas viviendas ha construido en el estado Miranda el señor gobernador Capriles Radonsky. Nos preguntamos también cuántas viviendas ha construido en el estado Lara el gobernador opositor Henry Falcón. Nos preguntamos cuántas viviendas habrá construido en el estado Amazonas el gobernador Liborio Guarulla. Nos preguntamos cuántas viviendas habrá construido en la ciudad de Maracaibo la señora Evelyn Trejo de Rosales, alcaldesa de Maracaibo. Mire, buscamos, encontramos un plan que se llama el Plan Zurra de Capriles Radonsky, que era sustitución de rancho por rancho. Le entregaba una placa de zinc o le entregaba un tubo de plástico para que hicieran una regadera y decía, estas son las viviendas dignas que está construyendo el estado Miranda. Buscamos todos los informes de estos gobernadores para ver cuántas viviendas habían construido, al menos en los últimos 4 años. Ni una. Es que son el colmo del descaro. Tiene razón el presidente Maduro cuando les dijo en su informe a la Nación que qué tipo de moral podían tener unas personas que en su vida, cuando han cumplido funciones de gobierno, regional, estatal o municipal, no han construido ni una sola vivienda. Entonces la intención no es, en modo alguno, proporcionarle vivienda digna a las venezolanas y los venezolanos. La verdadera intención la reveló el inefable Henry Ramos Alup conversando con el inefable Luis Chatén. Veamos a Ramos Alup con Luis Chatén. Te darás cuenta de que es un proyecto muy sensato para beneficiar a la gente, no para beneficiar a ninguna cadena inmobiliaria privada, ni para generar un comercio paralelo con casas construidas con bienes del Estado, ni nada que se le parezca. Si esa persona deja de pagar esa casa, ¿qué sucede con esa propiedad? Habría que adjudicársela a otra persona que la pague, porque no se trata tampoco, porque el gobierno necesita, el país necesita reinvertir lo que recaude para seguir construyendo. Esas viviendas, Ramos Alup, fueron construidas por el gobierno de Hugo Chávez y por el gobierno de Nicolás Maduro, muchas construidas por las propias manos de quienes ahora las habitan, para atender justamente a aquellos que no tienen nada, aquellos que no tienen para una inicial. Lo que tú estás diciendo allí es que habría que sacar a casi la totalidad de ese 1 millón de familias que fueron beneficiadas porque no tenían los recursos para poder pagar en el mercado capitalista una vivienda. Por más que se tongoneen, siempre se les ve el bojote. Ya regresamos a la política en el diván.
Nuestro invitado en la entrevista de hoy es un testigo de excepción de un evento histórico de gran magnitud en la historia política reciente y social reciente de Venezuela, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ricardo Molina fue el ministro de Vivienda de Hugo Chávez y después ministro de Vivienda del presidente Nicolás Maduro, pero fue el ministro de Vivienda de Chávez en el momento del nacimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y ahora es un diputado valiente, es un diputado de la patria que denuncia y desenmascara la ley estafa de Julio Borges, la ley de vendedor de carro usado, que intenta, sin tratar de ofender a nadie que tenga un concesionario de carros usados, algunos presentan honestamente sus ofertas, pero en este caso es evidente que hay un bojote, como acostumbraba tanto decir el presidente Chávez. Ricardo, ¿cómo nace la Gran Misión Vivienda Venezuela? ¿Cuál es su planteamiento estratégico profundo? Bueno, resolver, luego de haber probado muchas formas de atacar el tema, el presidente Chávez diseñó una estrategia desmenuzando el problema. ¿Por qué no se podía avanzar desde el gobierno revolucionario en resolver el tema de la vivienda? La primera cosa, la inaccesibilidad de los terrenos. El Estado, para comprar terrenos, necesariamente los únicos que podía comprar eran terrenos marginales, terrenos de baja calidad, por los altos precios de los terrenos urbanos. Precios especulativos, sin ninguna razón, fundamentados en una visión muy egoísta. Un terreno que a mí me costó $1 bolívar, yo no invertí más nada, el Estado hizo una avenida, construyó una escuela, metió una estación de metro, y a mi bolívar se convierte en $1 millón de bolívares, sin ningún esfuerzo. Bueno, y eso en el mejor de los casos. Yo mencioné un caso que tú conoces muy bien en la Avenida Libertador de Caracas, donde Nelson Merceranes había robado unos terrenos municipales. Correcto, se los robaban. Bueno, el tema de los terrenos, primero. Que en la ley de Borges está agazapado ahí, está agazapado. Ese es realmente el fondo de esa ley, el tema de los terrenos. Ok, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Luego, el tema de la ejecución. ¿Quién construye? Y es evidente, el pueblo venezolano siempre pudo resolver de alguna manera muy precaria, pero con sus manos, resolver el problema de su vivienda. El presidente Chávez dijo, bueno, ahí está la energía, lo que tenemos que darle apoyo. Y efectivamente se hizo un registro nacional para determinar con precisión el tamaño de la necesidad, la característica de la necesidad. Se logró definir que en Venezuela hacían falta viviendas de 3 habitaciones, de 2 habitaciones, de 1 habitación, a grandes desarrollos medianos, viviendas aisladas. Y caracterizamos las comunidades que pudieran participar. Ahí empezaron a surgir la participación de los consejos comunales, del movimiento de pobladores, las brigadas de construcción, diversas organizaciones sociales que junto con el gobierno revolucionario participaran. No es que dejaron de participar empresas constructoras, pero es que, visto que las empresas constructoras nunca pudieron resolver el problema, el presidente Chávez creó las condiciones para que todas las familias pudieran participar activamente. Las empresas constructoras tenían la costumbre de firmar un contrato, recibir unos recursos y no terminar las viviendas nunca. Como en Nueva Tacagua, por ejemplo. Como en Nueva Tacagua, por ejemplo. Que en Nueva Tacagua se compró ese terreno a precio de terreno de altísima calidad. Y resulta un terreno que pasa por donde pasa la falla Tacagua. La falla de Tacagua. Y bueno, y ahí están. Eso fue cuando Carlos Andrés Pérez. Correcto. Empresas del pool de empresas. Y era Ledesma gobernador de Caracas. Era Ledesma gobernador de Caracas, correcto. Bueno, no, perdón, era Diego Arria gobernador de Caracas. Diego Arria, sí, cierto. El tema de la organización de los materiales, cómo toda la red industrial se debe afinar, coordinar para suministrar los materiales necesarios, y el tema de las finanzas, cómo ordenar todos los recursos que antes estaban como muy dispersos en diferentes fondos. El presidente creó el Fondo Simón Bolívar para que hubiera un solo receptáculo donde
ingresaran todos los recursos destinados a vivienda y que desde allí con planificación y con mucho orden se dirigiera hacia todos los ejecutores. Eso causó un efecto mágico. Explosivo, de aceleramiento de tremendo. aceleramiento tremendo, porque donde había problemas con esta metodología de trabajo, con esta estrategia, esos problemas se podían atacar muy rápido. Y analizando cuáles eran los puntos álgidos, había que hacer leyes para poder resolverlos. Uno de esos puntos, el tema de la organización popular. ¿Cómo es que el pueblo puede acceder a recursos directamente para construir sus viviendas? Otro punto álgido, ¿cómo acceder a los mejores terrenos sin defalcar a la nación? Otro de esos puntos, permitir esquemas de gestión que no nos tuvieran amarrados a empresas constructoras. Ricardo, y el tema de la propiedad, en estas leyes, en estos instrumentos que el gobierno de Hugo Chávez cedió para lanzar la gran misión Vivienda Venezuela, ¿cómo queda el tema de la propiedad de esas millón de familias que viven en sus apartamentos? Son propietarias, existe una ley. Yo tengo un ejemplar aquí, se lo regalamos a Julio Borges porque creo que no lo conocían. Ellos quedaron como fuera de base cuando dijimos, lo podemos mostrar, desde el año 2011 existe la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Borges no Venezuela. sabía que eso existía? Yo creo que no, porque Pregunta para el señor Borges, contéstenos por favor, señor Borges, mañana o pasado, lo vamos a estar esperando. ¿Usted sabía que existía esta ley de régimen de propiedad desde el año 2011? Es decir, una ley elaborada por el presidente Chávez para entregarle la propiedad a la gente. Claro, claro. Y con base en esta ley se elaboran los documentos de propiedad donde se establecen todas las consideraciones que debe incluir un contrato de este tipo. Cuando uno ve la ley disfraz, la ley estafa... ¿Dónde está la estafa en esa ley de Borges? Fíjate, está en el nombre para empezar, porque ellos llaman a esta ley la ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así la llaman. Sus primeros 8 o 9 artículos son copias. Seguramente el equipo de abogados que trabajó en eso se lo copiaron, pero como ellos sabían que Borges no conocía la ley, hicieron un refrito. Y él seguramente creyó, pensando yo en que el hombre está actuando de buena fe, él creyó que ese grupo de abogados crearon este texto. ¿Y es el mismo texto de la ley de Es el propiedad mismo del texto, 2011? la similitud es tremenda. O sea, es un plagio. Es una copia burda, pero luego meten el venenito. Ajá, ¿dónde está la estafa? El venenito está en que a ellos no les gusta que se adquieran terrenos urbanos a precio justo. Sino al precio especulativo. Sino al precio especulativo engorda. prohibitivo para el pueblo. Entonces, en esta ley, ellos eliminan, derogan la ley de justiprecio que creó el comandante Chávez para la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es un método de cálculo científico, un método que responde además a una visión que existe en el mundo. O sea que esta desde ley hace de mucho Borges tiempo. asesina la Gran Misión Vivienda Venezuela. Claro, claro. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Que no se pueda acceder más a suelo urbano para construir viviendas para el pueblo. Para que las constructoras sean los que vuelvan Por a supuesto. hacerse con esos terrenos y le den un interés especulativo. Ahora, no han medido bien, porque primero, trabajan con la mentira diciéndole a la gente que no existe una ley para obtener la propiedad de su vivienda. Esa ley existe y funciona todos los días. Que hay poca celeridad en algunos casos, porque de verdad la velocidad de construcción es avasallante y el tema legal a veces se retrasa un poquito, pero no significa que no exista la ley, que no exista el procedimiento, existe y todos los días se firman documentos de Ramos Alú le propiedad. dice a Chatén que le quitarían el apartamento si una persona, si una madre de familia, porque además fueron favorecidas aquellas personas que eran mujeres solas, con hijos con alguna discapacidad. Una mujer que viva con sus 3 muchachos y no tenga cómo pagar la vivienda, según Ramos Alú, tendrían que quitársela. Así es, esa es la visión de ellos. En las leyes de Chávez está considerado un esquema de subsidio de profunda solidaridad,
Quien más puede pagar, más paga. Quien puede pagar poquito, paga poquito. Quien no puede pagar, no paga. Jorge, hay una experiencia que nos enteramos ahora en noviembre del año pasado. Una señora que fue beneficiada por la Gran Misión Vivienda Venezuela, el subsidio fue de 100% temporal, porque ella perdió su vivienda y adquirió una vivienda a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela con un subsidio de 100%, mientras acomodaba su condición socioeconómica. La señora en noviembre se reportó en Maturín. Miren, ya yo estoy trabajando, ya yo tengo cómo pagar. Yo no quiero el subsidio de 100%. Esa es la señora que hubiera sido arrojada de su apartamento no, es que por ni Ramos siquiera Alú o por Julio Borges. No hubiera tenido ninguna posibilidad de recibirlo. Bueno, agradecemos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos estar mucho más tiempo y seguramente estaremos, Ricardo. Y además te acompañamos en la lucha de todos ustedes para desenmascarar las acciones de estos fraudulentos. Un gran abrazo. Igual, hermano. Gracias. Hermanas y hermanos. El pasado día jueves no pudimos realizar la política en el diván. Y no realizamos la política en el diván porque este jovencito que está aquí, Lucas Vantroy Rodríguez Rivas, vino a la luz, vino al mundo. Es un niñito de la patria venezolana, justamente el día jueves 28 de enero a las 7:32 de la noche. Nació en el Hospital Vicente Sales. Les mandamos un abrazo a todos los que tanto nos ayudaron, a Daniela y a mí, para el nacimiento de Lucas. Y nunca fue tan verdad como en estos días esa frase del poeta Andrés Eloy Blanco: cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos de la tierra. Que todos los hijos de esta tierra tengan toda la salud, tengan toda la vida y sobre todo tengan futuro. A Lucas, que acaba de nacer, y a todos los niños les regalamos este bello poema de Miguel Hernández. Se le escribió Miguel Hernández a su hijo mientras estaba en la cárcel del franquismo en España. El poema se llama Nanas de la Cebolla y lo musicaliza Joan Manuel Serrat. Un gran abrazo, nos vemos el próximo jueves en La Política en el Diván. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre, mi niño está.